Bienvenidos a Exteresa Arte Actual. El día de hoy estamos realmente muy contentos. Es un honor realmente tener aquí a Mónica Mayer. Gracias, Mónica, por desplazarte a estas latitudes, a todos. Mónica es pionera del performance en México, es precursora del arte feminista en América Latina. Fundó Polvo de Gallina Negra, el primer grupo de arte feminista en México. Junto con Víctor Lerma, que también aquí nos acompaña, lanzó Pinto mi raya, un proyecto que reúne muchísimos documentos hemerográficos y que están disponibles para consulta, muchos de ellos. En 2021, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le otorgó la Medalla de Bellas Artes. Pero sobre todo quiero agradecer a Mónica porque es una gran aliada de las luchas feministas en México. También una figura muy relevante para Exteresa Arte Actual. Y estamos realmente muy honrados de su presencia aquí en estos festejos del 30 aniversario de Exteresa Arte Actual. Gracias, Mónica, por tu presencia, gran aliada de las luchas feministas, como digo, pero también de los archivos y amiga, siempre aliada de Exteresa Arte Actual. Pues sin más protocolo, les dejo ahora sí con Mónica Mayer. Muchas gracias a producción, aquí tras bambalinas, sin quienes todo esto no sería posible, también al equipo de servicio social, a difusión y a los custodios. Buenas noches. Buenas noches, ya tengo mi micrófono prendido, ya me voy a poner mi delantal para que esto parezca performance, porque luego me preguntan que cuándo es performance y cuándo no, y yo ya he encontrado que la manera más fácil es cuando me pongo delantal es performance, si no es nada más una conferencia. Entonces, como este sí es performance, pues bueno, pues ahí va el delantal para que se vea que estoy yo trabajando. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto ver a varias personas. Ahí anda el reinito, ya lo reconocí por ahí, y Sulzer y varias personas. Entonces me da muchísimo gusto. Y hoy lo que les voy a platicar es de mi larga, muy larga relación con Exteresa, porque así se llamaba en un principio, así se escribía y ha cambiado de nombre muchísimas veces. Este performance es parte de un proyecto que estoy haciendo yo que se llama Hablando se entiende la gente, interviniendo el archivo de Pinto mi raya a partir del texto, la imagen y la palabra. Llevo muchos años trabajando con los archivos y haciendo obra a partir de los archivos. Y pues coincidió con los 30 años de Exteresa, entonces dijimos, no, pues esto es una situación maravillosa para revisar qué hay en los archivos, qué hay en mi trabajo y qué hay en mi trabajo que tenga que ver con las conferencias, que es básicamente en lo que me estoy centrando en mi archivo. Entonces esta feliz coincidencia me va a llevar a hablar de 3 piezas que he presentado aquí en Exteresa, que las pueden ver en las pantallas, que son Huesitos, que fue de 1993, que se ve aquí del lado derecho, El mejor amigo de los museos, que es la que está atrás, y por último, I Love Mexican Women Performance Artists de 2014. Y al empezar a pensar en esto, pues me di cuenta de las 3 piezas fueron conferencias performanceadas, incluso desde antes de que usara yo mandil cuando era una conferencia performanceada, pero son este tipo de proyectos complejos que he podido presentar en un lugar como Exteresa exclusivamente. Mi relación con Exteresa es tan larga que empezó desde antes de que existiera Exteresa. Cuando escribía yo en el periódico, y entonces escribí del primer festival de performance, que no fue aquí, sino fue en el Museo Universitario del Chopo, y cuando escribí de la exposición de Ray Smith en 93, que fue la exposición que hubo antes de que Exteresa se fundara y existiera ya como tal. Exteresa, yo no sé si ustedes saben, pero originalmente la idea era que era como una unión entre una organización de artistas y el IMBA, en la cual los artistas se suponía que nos encargábamos de la programación, nos encargábamos de lo que eran los contenidos, y el IMBA nos apoyaba un poco como el Salón de la Plástica Mexicana, que así es como ha funcionado siempre, y así es como empezó.
Entonces yo he estado involucrada con Exteresa desde el principio. Lo que es más, se supone que soy miembro de su consejo, era yo miembro de su consejo, de su primer consejo, el cual, como la mayoría de los consejos, pues nada más era de adorno. La verdad es que yo me enteré mucho después que era miembro del consejo. Primero se puso en actas, nos pusieron a varios en actas y ya éramos miembros del consejo, y hasta que se armó uno de los primeros pleitezotes en Exteresa, que fue cuando se fue Eloy Tarcisio, porque lo acusaron de una cosa rarísima, que fue que perdió, se robó un Raúl Anguiano cuando trabajaba en el Museo de Arte Moderno. Digo, si hubiera robado muchas otras cosas y no se las robó y eventualmente salió libre y evidentemente no había pasado nada más que habían traspapelado la obra o algo por el estilo. Pero en ese momento el consejo le dijimos a Eloy, fue la única vez que yo me recuerdo haberme reunido con el consejo, fue que hayan tenido juntas y nada más no me invitaban, eso también podía haber pasado. Pero en esa ocasión nos reunimos para decirle a Eloy, oye, ¿por qué no que se quede al frente de Exteresa alguien del consejo para que siga siendo una organización de artistas trabajando con el Estado? No pasó eso, vinieron muchos problemas que si quieren luego les platico, y eventualmente pasa lo que yo considero como que fue la expropiación de Exteresa, que Exteresa pasó a ser una institución más de Limba en la cual participamos quienes nos dedicamos al arte presentando nuestro trabajo, etcétera, etcétera, pero ya no en este sentido de ser una organización independiente de artistas. También empecé desde un principio criticando lo que sucedía en Exteresa. Aquí no lo voy a poder leer, pero desde las primeras cosas que escribí dice, esta primera muestra en Exteresa enfrenta también una serie de problemas que tendrá que resolver. Un espacio cargado de su propia simbología, falta de iluminación, una inclinación que a cualquiera marea y áreas que momentáneamente se llenan con performance, pero que el resto del tiempo queda un esqueleto que propio le aporta al público. Podría plantearse que para la duración de la exposición exista documentación escrita y visual de performance. No había o empezaba apenas a hacerse un archivo, pero quedaba muy claro de que eran necesarias todas estas cosas para que el lugar funcionara, y creo que con el tiempo han ido solventándose, ¿no? También he sido o fui cronista, yo no sé si sea cierto o no, pero casi me atrevería a decir que quien más textos ha escrito de Exteresa o textos en los que me ha mencionado Exteresa soy yo, porque es la mera época en la que estoy escribiendo en el Universal, y entonces, por ejemplo, me daban chance de cubrir la muestra y ponía otros días del mes de performance parte 1 y parte 2, más del mes de performance parte 1 y parte 2, se arrastran hasta el final los días de performance parte 1 y parte 2, el último les juro que ya no voy a escribir más de Exteresa 1 y 2, pero me daban chance en el periódico de hacer toda esta crónica, lo cual era muy importante porque era una manera de ir registrando lo que pasaba en este lugar, porque pues como saben bien el performance generalmente es una cuestión bastante efímera, y entonces o se graba, o se toman fotografías, o queda una crónica al respecto, o se vuelven a rehacer después las piezas. Entonces va quedando de esta manera. También me tocó ser jurado, y eso ha sido de las situaciones más divertidas de mi vida, porque me tocó las 2 veces que hubo concurso, antes de que se terminara el concurso de performance, me tocó la vez que no le dejaron al grupo Semefo que explotara un perro muerto, y no le dejaron al grupo Semefo que explotara un perro muerto porque pues uno iba a ver pinche cachos de perro muerto por todo un espacio histórico, y otro porque no tenían el permiso, y para explotar un perro muerto, para usar explosivos necesitas un permiso, entonces no lo aceptaron ellos. Hicieron un evento en el cual nos echaron la culpa a los jurados, que los jurados habíamos aprobado su pieza, y luego pasó por si puede hacer o no se puede hacer ya dentro de Exteresa, y no dejaron que pasara porque no tenían los permisos y porque no podían explotar un perro muerto aquí. Se les ofreció otro lugar y no lo aceptaron. Pero hicieron un escándalo maravilloso aquí, que empezaron a golpear y a decir que nos iban a demandar al jurado por la cantidad
igual a lo que hubiera sido el premio, porque de seguro se lo hubieran sacado, y de seguro se lo hubieran sacado, y de seguro el jurado, si se hubieran resuelto esas cosas, probablemente se los hubiera dado porque era un trabajo que era muy interesante. Pero total es que se armó ese pleito y ya no sucedió nada. En prensa salió bastante y salió en varios lugares también la carta del jurado diciendo, pues no nos echen la culpa a nosotros y nosotros como jurado no tuvimos nada que ver. Entonces, mi relación con Exteresa, desde un principio, ha sido dura, difícil y llena de problemas, ¿no? No sé cuántas conferencias he dado en este espacio y cuántos libros he presentado, pero durante muchos años, lo pueden atestiguar mis hijos, esta era nuestra casa, nuestra y de nuestros hijos que venían aquí a todo con nosotros, a ver performance desde los 6 años y a participar y a estar con todo mundo, ¿no? Quizá de las presentaciones que más recuerdo es cuando se presentó mi libro Escandalario, que es un libro sobre los artistas y la distribución del arte, los espacios independientes, en lo cual todavía menciono a Exteresa como un espacio independiente. Y recuerdo mucho esa presentación de este libro porque es en 2006 a Víctor Lerma, que por ahí anda escondido, le había dado cáncer en 2005, a finales de 2005, así es que todavía estaba en el proceso de quimioterapia y no pudo venir a presentarse a esa presentación. Y ahora sí que ahí va la confesión. Había yo invitado a Pacho, el director del Chopo, y como 3 días antes me dijo que no iba a presentar mi libro, y fue la cosa más espantosa. Ya le agarré tirria desde entonces. Le decía yo, en este estado que estoy, con Víctor en la quimio, con todo lo demás, y digo yo, verán qué chistoso, los corajes que guarda uno por una situación, pero desde entonces no trago al dichoso Pacho por dejarme uno haciendo ahí el esfuerzo heroico de ir a presentar el pinche libro que logramos sacar a pesar de que se nos estaba cayendo la familia y se nos estaba cayendo todo, y pelas que se va ahí. Entonces, bueno, las historias, yo creo que yo menciono esto no porque a nosotros nos haya pasado algo extraordinario en términos de salud, sino porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado y a pesar de eso muchas veces hemos seguido trabajando y estando con la institución y cumpliendo con el trabajo como se puede, ¿no? La primera pieza que hice en Exteresa es la que ven aquí a mi lado izquierdo, que se llamó Huesitos, y ese año había muerto mi tía Anita y hago una pieza en honor a la tía Anita. Se presentó en un 2 de octubre y el otro día, yo que soy re mal pensada, me puse a reflexionar, ¿y por qué me programaron en 2 de octubre? ¿Que es imposible llegar al Zócalo? No me lo explico todavía, pero nosotros sí llegamos al Zócalo y también llegó mucho público, entonces quizá es lo que se dice, a Exteresa llega la gente, a pesar de la granizada y a pesar de que sea 2 de octubre y a pesar de que sea lo que sea, ¿no? Lo que hicimos en este performance, que les digo fue en homenaje a la tía Anita, fue realmente una pieza grande mía que abarcaba gran parte del espacio, pero la parte central del performance es ahí que pueden verlo si lo voltean para ver allá. Trabajamos en equipo, varias personas, y tenía yo en la parte de hasta atrás, en la galería de atrás, tenía una pieza que era una imagen enorme de la tía Anita, hecha en fotocopias y se iba desmoronando esa pieza y tenía un texto ahí junto sobre 200 niñas que llegaban y recogían y hacían, y era un performance nada más escrito en la cual la gente podía participar. Allá también estaba un diario, que fue lo que leí en el performance, y la gente se podía sentar a leer ese diario, y era un diario entre ficticio y real de la tía Anita. Entonces, como pueden ir viendo, es una pieza que tenía toda una serie de componentes, no nada más lo de performance. Y luego en la otra pared estaban los dibujos y la obra gráfica sobre la tía Anita, que estaban ahí presentes. Pues el performance tenía por un lado, les digo, a la tía Anita hasta allá, y por otro lado esta enorme gráfica digital en la cual también estaba esta imagen
que era un telón enorme con la imagen de esta anciana. Y en el escenario estaban, déjenme ver, en el escenario estaban trabajando Alain Kerriot, que es actor, y en ese momento era el maestro de performance en la escuela de mis hijos. Estaban mis hijos Yuruen y Adán, y estaba una amiga que se llama Gala, todos participando conmigo en este texto que yo leía, y que ellos trabajamos en grupo, trabajamos de manera colectiva e hicimos esta pieza de manera colectiva. Cuando yo veo los catálogos de esa época, la foto de mi performance está en la última página o en la penúltima página, y es una fotito así, y me quedé yo pensando, cosa que no había reflexionado anteriormente, en esa época en la que hacer performance era colgarse de cabeza, sacarse sangre, encerrarse todo el día, toda la noche enfrente de hielo, meterse a una caja y todas estas cosas, les ha de haber cagado que yo hubiera hecho un performance en el que era cariñoso, trabajaba yo con mi familia, trabajábamos de manera colectiva, hacíamos todas estas cosas que no tenían nada que ver con el performance y con lo que estaba pasando en ese momento. Era un rompimiento que en ese momento no se aceptaba y que yo reclamo como parte de los trabajos de arte feminista, que no son feministas y no se dicen feministas, pero que realmente traen todo ese planteamiento de otro tipo de trabajo y otra forma de hacer las cosas. De manera horizontal, hasta Yuruen, que tenía como 6, 7 años en ese momento, y Adán y Gala y todos de nuestras distintas edades contribuimos para hacer la pieza. Algo muy importante siempre en el performance es quién va documentando, porque como lo he platicado muchas veces con Antonio Juárez, que está aquí presente y que ha documentado muchos de nuestros performances, pues acabamos haciendo la obra de manera conjunta. Incluso nosotros tenemos un arreglo en el que si yo vendo una pieza, si nosotros vendemos una pieza que él documentó, a él le toca un cacho y viceversa, porque hemos trabajado de manera conjunta en vez de andarnos peleando con todas esas cosas. Entonces yo siempre trato de reconocer quién hizo la documentación. En esa época también hubo un buen pleito con Marcos Curtix, porque un día llegamos y me dijo, oye, yo voy a hacer un performance que sale de aquí, llega hasta el centro, ¿puedo usar una de las paredes en mi instalación que tenía yo allá? Y yo le dije, claro que sí, Marcos, no hay cohete, con mucho gusto. Y entonces llegamos esa tarde a Exteresa y Marcos había invadido todas mis obras, mis fotocopias, todo había invadido, ¿no? Y entonces yo me enojé porque, bueno, pues a lo mejor era bien chingón él como artista y a lo mejor estaba haciendo una de sus serpientes encima de mi obra. Pero mi obra es mi obra y mi espacio es mi espacio. Y no tenía por qué invadirlo. Luego me seguí enojando cuando, si ven lo que dice ahí, si logran leerlo, dice, espero que dicha serpiente le guste a Mónica Meyer, mal escrito, pero no hay cohete porque el nombre de él también siempre lo escribían mal. Por compartir el espacio, dinamiza su script. Ay, chinga tu madre, Marcos, ¿qué te pasa, no? Simple y sencillamente chingas a tu madre. Y entonces nos fuimos, Víctor y yo, muy enojados, y empezamos a bajar las fotocopias de Marcos del espacio, y fuimos a decirle a Eloy, que era el director, oye Eloy, no es posible que después de que amablemente accedí a quitar todo un muro, hace esto. Ay, no puedo hacer nada porque Marcos pone bombas, que eran piezas, ¿no? Y entonces Lorena, que era subdirectora, llegó y ella nos dijo, ustedes no lo bajen, yo lo bajo. Entonces, bueno, pues desde entonces mis respetos a Lorena, porque sí respondió. Y bueno, se supone que esta era una pieza de Marcos que lo que le gustaba era invadir las piezas de otros artistas, como se hace en diversos performances de artistas que no mencionaré porque no están incluidos en esta plática. Pero cuando yo digo no, es no. Así es en un performance y así es en la vida real. Y entonces sí, no me gusta que me vengan a manosear ni a mí ni a mi trabajo. En fin, híjole, voy a acabar enojada de esta plática. Después de hablar de recordar todo lo de Exteresa, va a estar de la fregada. Bueno, pues ahí está todos los que participamos, nos ayudaron en la música y en la iluminación
Rafael Bolaños y Hugo Heredia, y ahí está todo el elenco, y todos muy felices haciendo esta pieza de manera colectiva, casera y familiar. Las piezas que he hecho yo en Exteresa han rebotado luego por otros lados, como suele pasar con mi trabajo. Y por ejemplo, la tía Anita ha estado en distintos lugares, estuvo en una exposición que se llamó una década emergente, una década después, que fue en el Museo del Chopo, que primero presentó a artistas de mi generación y 10 años después. Aranda se ha de acordar muy bien de esas piezas, ¿no? Entonces, allá también se fue la tía Anita. Y en 2016 estuvo en el MOAC, en mi exposición, y creo que ahí fue un espacio en donde, trabajando con Karen Cordero de curadora, sí fuimos como entendiendo cómo presentas una obra de este tipo. ¿Qué haces con ella después de que ya no está y son los cachos que están por aquí y por allá? Estaba el video que amablemente nos proporcionaron de Exteresa, estaban las dos imágenes grandes, estaban fotos del video, estaba el guión y estaba toda esta construcción de cómo presentas una obra que fue y que ya no se va a repetir, que para mí es de los retos más interesantes que hay del performance. Ahora, la pieza tenía que ver con otro proyecto que habíamos estado haciendo Víctor Lerma y yo, que era un proyecto de gráfica experimental que se llamó Aquerotipo, que se presenta por primera vez en el Encuentro de Otras Gráficas, que era trabajar con Canon para hacer estas imágenes que en esa época eran enormes. Hoy veo lo que ponen en los edificios, que ponen una imagen a lo largo de 15 pisos de un edificio y me muero de la risa. Pero en ese momento se podían hacer estas piezas enormes y hicimos una carpeta con estos artistas y hacemos las piezas en una carpeta de doble carta y luego también de este tamaño enorme. Y las piezas pues han seguido rebotando, se fue a Argentina y ya pues ya no aguanta la pieza. Entonces, para una exposición que hubo recientemente en el Caluz, hacen otra impresión sobre un soporte rígido y ahora empieza a tomar estas otras visiones. Es muy interesante porque de alguna manera la gráfica también está siguiendo los mismos pasos, o nuestra gráfica, que el performance. También es efímera y también hay que pensar en cómo se puede repetir y qué se puede hacer con ella posteriormente, ¿no? La segunda pieza que presento en Exteresa es una de mis piezas favoritas, porque como se mencionó hace rato, Víctor Lerma y yo, en uno de nuestros principales proyectos de Pinto mi Raya, es lo que se conoce como el archivo de Pinto mi Raya, que es realmente raya, crítica, crónica y debate en las artes visuales, que es un proyecto que duró 25 años, que juntábamos todo lo que salía de crítica de arte en los periódicos o textos de opinión, lo juntábamos, lo empastábamos y lo mandábamos a bibliotecas, a universidades, a museos. Entonces, haciendo este trabajo, pues estábamos muy cercanos a lo que pasaba en los medios. Entonces, un día nos encontramos con una entrevista del señor José Pintado, que era del presidente de la FEMAM, la Federación de Amigos de Museos, sí, algo por el estilo, de amigos de museos, que se supone que se juntaban para conseguir fondos para luego darle a los museos. Y entonces nos piden a los artistas, y se organiza de Exteresa, que los artistas donemos obra para que los de la FEMAM le den a los museos, lo cual se nos hizo muy chistoso porque en los museos ahora ya nos pagan producción algunas veces. Algunos museos nos pagan por exponer, pero esa es una costumbre muy reciente. En esa época no nos pagaban nada ni de relajo, ¿no? Entonces lo que nos enchiló es que el señor Pintado dijo, por fin los artistas van a ser amigos de los museos. Y nosotros pues nos ardió eso mucho, porque nosotros somos como los perros de los museos, o hemos sido como los perros de los museos. Entonces agarramos una mampara de las que había afuera en ese momento y de un lado pusimos esta casa, ahorita les voy a decir lo que decía, del otro lado tenía el texto, la ampliación de este texto de que por fin nos hacían amigos de los museos. Y dice, además de producir la obra, los artistas coleccionan la propia y la de otros para donarla a la nación. Tamayo, Cuevas, Rivera, Toledo, o sea que los museos y las colecciones en gran parte han estado hechas por artistas. No es la primera vez que somos amigos de los museos, ¿no?
no le pagan por exponer, aunque el museo cobre la entrada, siempre están dispuestos a donar su obra al museo con tal de pertenecer a la colección, por lo que ni siquiera tienen presupuestos para adquisiciones y no exigen algo tan fundamental como es el derecho a la de exhibición. Yo creo que estos temas, con aquello de la precariedad, han ido cambiando en algunas de las instituciones y ya por lo menos se paga un fee por ahí, por lo menos a los artistas extranjeros. Espero que a los mexicanos también, porque luego siempre se hacía como una enorme distinción. Entonces nosotros pusimos nuestra mampara y se puso ahí afuera, quedó muy chulísima, y luego invitamos a los artistas y a la gente de museo y a todos a firmar una carta hablando de toda esta problemática de la precariedad en el arte y de esta problemática de lo poco que ganaban los artistas y todo esto, ¿no? Y entonces esta carta, que fue firmada como por 70 artistas, curadores, gente que trabajaba en los museos, etcétera, después se publicó en 11 periódicos. Entonces a mí se me hace que es una pieza muy bonita porque sale del periódico, da la vuelta por Exteresa y luego otra vez se mete al periódico y acaba en el periódico. Entonces eso yo no sé, eso es una intervención, es práctica social, quizá ya no cabe con la definición de performance, pero es una pieza que tiene su cachito de performance en Exteresa y luego se va por todos estos lugares. Les digo, ese es parte del archivo de Pinto mi Raya, lo hicimos 25 años, entre 91 y 2015, y está en todos estos lugares. Pero la pieza también se convirtió en una taza, porque en un momento dado empezamos a hacer objetos de la vida cotidiana como una manera de documentar los performances y las piezas que habíamos hecho. Entonces hacemos nuestra taza del mejor amigo de los museos, que aquí pueden ver, bonito amarillo, y ahí está, y se ha presentado en varias exposiciones también, como fue en el Museo del Chopo, Cacao, que nos invitaron a estar con distintos objetos y demás, y ahí seguía, porque lo importante es hablar del tema, lo importante es hablar de la precariedad en el arte y de las problemáticas que enfrentamos. También nos íbamos a Zona Maco y llevábamos nuestro puesto con la excusa de que teníamos las publicaciones de Raya, nos daban chance de tener un puesto. Y ya que empezamos a producir más objetos, un día ya sacaron el reglamento de que solo podíamos tener publicaciones en nuestras mesas y que no podíamos vender plumas, camisetas, imanes, todo lo demás que estábamos vendiendo y que era una manera de reactivar el arte. Pero en fin, les cuento de un no pleito que tuvo que ver con esto. Un día que llego a Yucatán con un grupo de artistas que tenían un espacio que se llamaba La Periferia, todavía siguen trabajando por allá, Omar Góngora y Débora Carneval, que fueron los primeros que estudiaron performance. En la escuela, en la ESAI, en la Escuela de Arte de Yucatán, podían estudiar como especialidad performance. Lo que es más, salieron y ellos son de los primeros como técnicos en performance. Entonces ellos, un día voy a su espacio y se habían fusilado la imagen del mejor amigo para hacer stickers y venderlos. Y me dicen, ¿pero no te vas a enojar? No, güey, ¿qué me voy a enojar? Yo les voy a fusilar a ustedes su idea del sticker y ahora vamos a hacer stickers en los que nos fusilamos lo que ustedes se fusilaron. Entonces esa fue una muy linda sorpresa con ellos, ¿no? ¿Quién documentó y quién escribió de mi pieza? Pues yo. Ni modo. De estas cosas no había mucha gente más que escribiera y como yo sí soy, como decía mi mamá, yo soy como los eléctricos, se refería a los tranvías, no necesito mulas para caminar, entonces por eso abrimos espacios, por eso escribimos, por eso hicimos esas cosas. Se llegó a documentar en este evento que fue muy importante, que organizó Andrea Ferreira, que fue un ciclo de performance y de conferencias sobre performance en una cantina. Yo estaba muy contenta porque en mis tiempos por aquí, cuando estudié en San Carlos, aquí a la vuelta, no nos dejaban entrar a las mujeres a las cantinas. Entonces, yo creo que es la vez que más he estado en una cantina durante ese ciclo de performance que se hizo, e hizo una pequeña exposición con documentación de performance, que yo creo que ha sido pocas y ha sido muy escasa, y en el MOAC tuvieron una pequeña exposición de performance hace un par de años, algo por el estilo, pero en la parte de abajo de archivo todavía no tiene
Todavía no hemos visto esa gran exposición del performance en México, en una sala grandota de las principales de un museo importante y que se recopile toda esta historia. A mí todavía me sigue haciendo falta todo ese trabajo, ¿no? Ese fue un pequeño ensayo. Y bueno, pues también, ¿quién más escribió de la pieza? Pues yo también escribí de la pieza y también escribí de esas conferencias y pues ahí ha seguido, ¿no? La tercera pieza que presenté en Exteresa ya fue más recientemente, en 2014, ya estaba yo trabajando sobre archivos y rehacer piezas y entonces también partió de un pleito porque vino una curadora alemana, que por ahí debe estar su nombre, lo deben de poder leer, que nos invitó, organizó un festival de performance, un poco con esa idea de curaduría de artistas, yo les doy el tema y ustedes hagan una obra, en vez de curadora, voy y veo lo que están produciendo los artistas, y en función de eso hago mi curaduría, que a mí es como se me hace que debería de ser el orden de los factores, y entonces nos invita a hacer una propuesta de performance que no haya sido presentada con anterioridad en ningún lugar público y que hable de alguna forma del hecho de ser mexicana. ¿Qué dice? Mexicano, mexicano. Es que estoy tratando de leerle de lado y no veo nada. Dice, acerca de todo aquello que siempre ha querido decir y aún no ha dicho acerca de su tierra, de su perspectiva íntima y o política. Háganos llegar un documento donde describa en forma breve la acción que hará, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, pues yo nunca he hecho trabajos sobre ser mexicana porque pues todo el trabajo de todos los que están aquí es de un trabajo de mexicanos y de alguna manera estamos hablando de lo mexicano sin tener que decir específicamente soy mexicano. Eso como que cuando uno es el otro. Yo puedo hacer trabajos como mujer artista muy fácilmente porque seguimos siendo el otro en este sistema. Pero pues como mexicanos la nacionalidad pues esa la compartimos todos, ¿no? Y además se presentaba como la primera muestra nacional de performance, a diferencia de las muestras internacionales. No sé, me cayó gordo que viniera una persona de otro país a decirnos que hiciéramos trabajo como mexicanos. Me pareció un poco colonialista. El proceso de la investigación de esta pieza fue venirme a Exteresa, al archivo, a averiguar. Si yo no he hecho trabajo de eso, yo voy a hablar de qué han hecho las artistas mexicanas, hacer una investigación, qué han hecho las performanceras, qué trabajos de ellas hablan sobre distintos aspectos de lo que tengan que ver con lo mexicano. Y entonces me metí y estuvimos haciendo una larga investigación con todo el apoyo, fue maravilloso trabajar en esta pieza y se presentó aquí y el público entraba y les regalaba yo su camiseta que decía I love Mexican Women Performance Artists, ¿verdad? Porque como nos estamos viendo desde afuera, entonces hablemos como si estamos desde afuera y cada quien traía su camiseta y todo el público se ponía la camiseta y entonces entraban y todos de bello color de rosa porque amamos a las performanceras mexicanas. Y ahí empecé a hablar de todas estas temáticas que son las que encontré en el archivo, que son la identidad, la patria y los emblemas nacionales, la patria a la distancia, los héroes nacionales del maíz, las luchadoras, la religión, la violencia, en fin, todas estas temáticas que pues evidentemente Katia Tirado, Emma Villanueva, Elvira Santamaría, Toti, todas las artistas están mencionadas desde cómo iban trabajando estos distintos temas. Acabamos con la violencia, obviamente. Y bueno, para comprobar que eso había sido un performance, pues me acabé mi tequila, ¿verdad? Porque si no toma uno tequila, no está uno haciendo performance, sino va esa parte. Y para que probar que era mexicano, ¿verdad? Porque entonces sí fue un auténtico performance mexicano, porque cada vez que cambiaba yo de tema y de capítulo me echaba un tequilita y pude llegar hasta el final, sorprendentemente. Las conclusiones a las que llegué son estas, que en la mayoría de los casos a las performanceras mexicanas nos duele la identidad nacional y nos duele la patria. Pienso en Lorena Orozco, pienso en trabajos que ha presentado en el Zócalo a partir de su trabajo aquí en Exteresa. En muchos casos, las grandes narrativas nacionales las toman como algo íntimo y personal a manera de performance,
pienso en Elvira hablando del dinero y haciendo un performance en el que va moviendo moneda por moneda, midiéndola con su propio cuerpo. Como que todas esas temáticas enormes y sociales, al llevarlas al cuerpo, se convierten en algo muy íntimo, ¿no? Y en términos de identidad nacional, las performanceras no existimos, porque hice toda una encuesta de a qué performanceras conocía la gente, por aquí, por Exteresa, y pues no conocían a ninguna, ¿verdad? Y no hay nada que indique que tiene que seguir siendo así. Hasta ahorita hemos sido invisibles y habrá que hacernos visibles. Entonces sí, eso sí, ahí sí podía yo coincidir en que una cosa que le ha faltado a lo nacional es incluir a las mujeres en todo este trabajo. Creo que Exteresa más o menos tiene buen porcentaje de performanceras, pero habría que sacarlo alguna vez. El último coraje que hice con la curadora es que nos manda esta carta muy mona en que nos dice que fue un gran placer trabajar con nosotras y que fue muy emocionante la cantidad de talento de las artistas performanceras que vio en la selección y que espera que este evento pueda ayudar a hacer este talento más conocido y darles más fuerza a su voz en el mundo del arte y del activismo. Pues me enchilé de nuevo. Y entonces le mandé una carta y le dije que me sonaba muy condescendiente la manera en la que había redactado esa carta. Y ella me contesta, ustedes sí llegan a leerlo, ¿verdad? Ah, qué bueno, porque yo no leo ni aquí ni allá. Y entonces me contesta que, pues que qué onda, ¿no? Como que no entendía qué le estaba yo diciendo. Y le digo, bueno, pues su carta suena condescendiente, porque es me dice que es muy grave, y le digo básicamente que pues nos está diciendo uno que nos está haciendo el favor de que nos invitó y que ojalá nuestro trabajo sea más conocido. Digo, se presentaron gente como Sayak Valencia en ese ciclo de performance, y era un poco como ir a Alemania, organizar una exposición, invitar a Marina Abramovic y decirle, ay, qué bueno que este performance, participar en lo que yo estoy curando te va a servir mucho para que seas conocida en el mundo, ¿no? Ese sorprenderse de que hubiera tantos performances tan buenos. Pues qué chingados esperaba. ¿Qué chingados esperaba? Venía a un lugar como Exteresa con una larga tradición, con muchísimo trabajo, con artistas reconocidas nacional e internacionalmente, y nos llega a decir que qué bueno que las chicas hicimos un buen trabajo. En fin, les digo que toda mi relación con Exteresa ha sido de pleito tras pleito todos los años, ¿no? Ahí está lo que le digo, ¿no? En el cual le explico por qué su tono es condescendiente y por qué es muy ofensivo que nos diga que qué bueno que vamos a presentar trabajo en Exteresa para que mejoren nuestras carreras, ¿no? Me recordó una vez que organizaron en la UNAM una exposición de mujeres artistas y a la hora de la hora le querían cobrar 3,000 pesos a cada artista para el catálogo, y le mandaron decir a Fanny Rabel que pues que se cooperara, ¿no? Que porque sus nietos seguramente iban a estar muy orgullosos de ella de que saliera en un catálogo. Entonces sí, las cosas que uno ha pasado en ese sentido. Luego, le pedí a los cuates que traían su camiseta que se la pusieran en algún lado y me mandaran una foto, y me mandaron fotos de muy distintos lugares. Se fue para otros lados el I Love Mexican Women Performance Artists y ahí andaban rebotando entre las amigas y los amigos. Ahí anda el Sulzer, ¿verdad? Todavía tienes tu camiseta, yo creo. Y ahí estaban, pero eso fue muy lindo para mí que participaran. Y bueno, ¿cómo está documentada esta pieza? Pues en lo que yo escribí en mi blog. ¿Qué le vamos a hacer? Y una cosa que siguió apareciendo es que abrí el grupo en Facebook que se llama I Love Mexican Women Performance Artists, que a la fecha sigue. Y a la fecha sigue, y ahí continúo compartiendo trabajo de mujeres artistas todo el tiempo. Entonces, bueno, ese pequito se quedó, y bueno, que hubo un imán. Sacamos también nuestro pequeño objeto, como de todas las demás cosas. Y estas son las piezas que se hicieron. Esta última pieza no se hizo, esa se nos cebó. Iba a estar bien bonito porque era material de archivo, eran una serie de entrevistas, y por angas y por mangas, que si la curadora se fue y que si entonces Víctor ya no quiso cambiar los planes,
y se quedó en el tintero, lo cual fue muy triste, pero hicimos una muy linda conferencia con Miriam Kaiser, con Fernando, ya se me olvidó su nombre. Ya oyeron porque yo tampoco oí. Ándale, sí. Entonces, hicimos una muy linda conferencia y platicando ellas de la gestión cultural, queríamos revivirlo en una serie de tertulias y desafortunadamente no se hizo. Ahora les voy a platicar de algunos de los chismes de Exteresa que han pasado y que están en mi archivo. Por ejemplo, en determinado momento, cuando se fue Lorena Gómez del archivo, que estaba aquí, que supongo que fue cuando se fue... ¿Quién se...? Se fue a la UAM. Se fue a la UAM, pero fue, ya no me acuerdo con quién estaba de director. Guillermo, no sé si es cuando él sale, pero ella trata de entregar todo lo que había en el archivo, que era un relajo, uno pedía cosas prestadas y te las prestaban y luego no había nadie que checara que las regresaras y tardó mucho tiempo en irse formando y yo creo que por eso mismo hay que defenderlo mucho y exigir que algún día los archivos del INBA sean parte del patrimonio, sean archivos patrimoniales, porque si no un día llega alguien que no le interesan los archivos y todo se va a ir a la basura. En ese momento ella quería entregar lo que había, porque había una historia muy negra de que el director se llevó no sé qué y que el director otro se llevó no sé qué y que la directora, había una historia negra y entonces ella dijo, yo esto es lo que tengo y no se lo quisieron recibir en Exteresa y en el INBA. Entonces fue con varios artistas y nos hizo la copia, yo tengo un catalogote así de lo que supuestamente ella dejó en el archivo en ese momento. Desde un principio he donado cosas a Exteresa, hoy voy a estar donando, les voy a estar platicando de eso. Y ahí Edith Medina, cuando estuvo frente al archivo, también empezó a pedir donaciones y de entrada le pregunto, oye, ¿y los libros que ya les doné de compilaciones de Pinto mi Raya de performance están ahí? Y creo que no están. ¿Sí están? ¿No están? Ahí están todavía, pero en ese momento no me supo decir. Pero ha habido otras donaciones y naturalmente le dimos en ese momento. También en determinado momento el Exteresa me ayudó con toda transferir un programa de radio que habíamos hecho, digitalizarlo para que pudiera en parte exponerse en el MUAC y donamos ese material a Exteresa con otros materiales para que se quedaran en el archivo, que se me hace muy importante que esté aquí y que se puedan usar y consultar. Otra cosa muy curiosa que pasó es que cuando se fue Lorena Wolfer, me dijo, te llevo todas estas revistas de High Performance, estos 2 tomotes, porque esas me las regalaron a mí, no se las regalaron a Exteresa. Y entonces se las dejo para que esté en el archivo de Pinto mi Raya. Y yo le dije, y lo dije públicamente en ese momento, pues el día en que yo confíe en el archivo de Exteresa, les voy a regresar esa colección de revistas de High Performance, que es una revista que se hacía en California desde los años 70 y son como de los primeros performances que hay en California y de las primeras publicaciones que hay sobre performance. Es un material invaluable realmente para quien quiere estudiar la historia, entonces me parece que es ideal que esté aquí de nuevo, ¿no? Pero yo principalmente lo que le traigo a Exteresa, lo voy a abrir yo, ¿o lo quieres abrir tú? Vengan a abrirlo ustedes dos, porque este es mi regalo para Exteresa. Mi regalo a Exteresa por sus 30 años. Y porque ya vamos a hacer las paces y ya no voy a hacer más corajes con... ¿Quién sabe, verdad? Ay, no puede uno toser con uno de estos micrófonos, ¿verdad? Porque ¿Tiene una tablita abajo? Rómpelo, como fiesta. Y estos son 2 tomos en los cuales estoy compilando todos los textos que yo escribí en los que menciono a Exteresa. O
Son cerca de, aquí les digo, 475 hojas que se quedan aquí. A mí me hace un gran favor que se quede en el archivo, porque luego mis textos andan por todos lados, pero en todos estos menciono Exteresa. No son textos escritos exclusivamente sobre Exteresa, pero son textos en los que está mencionado y entonces da todo el contexto de lo que sucedía aquí. Son textos de periódico, muchas gracias. Son textos que han estado en blogs, son textos en revistas nacionales e internacionales. Entonces en el archivo de Pinto mi Raya buscamos en todos lados. Entonces esto, pues, no sé si esto es una intervención en el archivo de Exteresa porque les estamos dejando esto, o si es un performance o no es un performance, pero ahí va. Ya me salté la plática de cómo iba. Empezamos a hacer esta parte del proyecto revisando lo que tienen aquí en Exteresa, que siempre me gusta mucho venir a ver. Mis textos, por ejemplo, están en distintos lados ahorita, porque están en distintos folders de distintos proyectos, pero no había nada así juntito, ¿no? Entonces ahí están los 112 textos, la caja que llegó con todos estos objetos que estamos donando. Tienen también los 16 textos que he publicado en revistas nacionales e internacionales y las 28 textos que están en mis distintos blogs, porque sí llegaban como hasta 2008 los del periódico y dije yo, ¿cómo que ya no escribí nada de Exteresa? Pues es que ahí están todos los blogs que he escrito desde entonces. Parte del regalito también son los libros en los que menciono Exteresa, y casi todos los libros en los que he escrito hablo de Exteresa. Mi libro sobre performanceras, mi libro sobre espacios independientes, el de Intimidades o No, que es el más reciente, que cuenta muchos de los chismes y están algunos de los artículos, y evidentemente el de catálogo de mi exposición, porque rehicimos y repusimos piezas que se habían presentado aquí. Pero el que más gusto me da es este que se llama Pinto me Raya, de la colección Escoge tu Museo, que es un libro que escribimos para las bibliotecas de museo, y entonces es sobre unos niños que están jugando a la matatena aquí en el Museo Cuevas, y entonces les va la matatena y el custodio don Elodio les empieza a platicar de los museos y los manda a Exteresa. Entonces dije yo, ¿cómo intervenimos? O dijimos, ¿cómo intervenimos? Porque en la educación pública, pues rara vez se habla de museos como Exteresa. ¿Y cómo va a venir la gente a estos museos si no dentro de los sistemas educativos se habla y vienen? Y si en los medios de comunicación también somos bastante invisibles. Entonces ahí ya cumplimos con el performance en este sentido con estos libros. Entonces todo este regalito va para Exteresa. La taza, les digo, en la compilación también hay algunos documentos interesantes que tenemos nosotros en nuestro archivo y no necesariamente tienen aquí. Entonces, bueno, ya para terminar, pues les digo, la documentación de mi muy larga relación con Exteresa de esta conferencia, seguramente la encontrarán en mi blog, porque hasta ahorita sigue siendo que yo soy la que escribo de lo que hago, porque si no, les recomiendo que lo hagan, porque luego nadie más escribe de lo que hacemos. Y es muy importante porque luego parece que lo que queda es la que escribió el libro, ¿no? Qué gandalla, es su historia la que quedó. No, pues escriban sus historias y vamos a publicarlas para que queden las historias de muchos y muchas y muchos de nosotros, porque eso es muy importante, ¿no? Y así pueden quedar en los archivos. Entonces, bueno, pues yo con esto me despido, le agradezco mucho a quienes participan, las instituciones que apoyaron, a Tonantzin Arreola que me ayudó en el archivo, a Brenda que me ayuda con todas las cuestiones de diseño, a Yuru que me ayuda con toda la cuestión de la documentación. Y pues si quieren preguntar algo, si quieren que hablemos de algo, yo no sé si me voy contenta y me voy a divorciar de Exteresa después de un rompimiento dulce o si se abrirá una nueva etapa, pero ya que prendan las luces para ver a quienes están aquí, ¿no? Porque yo veo muchos cuates por ahí y no acabo de reconocer a todo el mundo. Muchas gracias.
La última frase que luego ando repitiendo, el proteger y hacer que crezcan los archivos es un acto de defensa personal, porque si no nos borran. Y si no cuidamos este archivo y los otros, nos borran. También digo que soy atea del arte y que a fin de cuentas a todos nos van a borrar y todo lo van a borrar. Pero tratemos de que dure un poquito más en el archivo. Gobierno de México.